¿Puede Europa caer después de esta invasión de Rusia a Ucrania en una cortina de hierro como en la época de la Guerra Fría? ¿Puede el mundo dividirse en dos bloques, en dos polos opuestos que no tienen comercio entre sí, sino que el comercio será interno dentro de cada uno de los bloques, donde los turistas no puedan visitar ambos países, o al menos con limitaciones extremas? ¿Podemos volver nuevamente a esa época? Aquí lo vemos. Ha circulado en mucha prensa titulares de este tipo de la segunda cortina de hierro 2.0, por decirlo en términos modernos de tecnología. Pero esta nueva versión yo creo que no es acertada, al menos en un periodo relativamente histórico de mediano plazo, por varias razones. Una es de que la Unión Soviética era un sistema totalmente diferente, opuesto en muchos aspectos, pero principalmente era un mercado totalmente diferente. El sector privado en Rusia es el 70% del Producto Bruto Interno. Eso ya lo dice todo. Si bien tenemos sectores donde la privatización se ha dado de una manera poco tradicional, se ha dado a amigos de pronto de Putin, que luego pasan a ser los oligarcas famosos a los cuales la Unión Europea se ha referido. Pero aún así, sea como sea, son intereses privados. Hay un mercado que, por supuesto, no tiene el empuje desde abajo que tienen en otros países. En la Unión Europea, la cantidad de gente que emprende y la cantidad de empresas pequeñas que surgen todos los años es muy superior a Rusia. Aún así, Rusia tiene sí retrasos que de pronto explican gran parte de los problemas que hoy tiene de adaptación a este nuevo mercado mundial. Las sanciones de la Unión Europea apuntan acertadamente a ese sector que se beneficia con la política de Putin. Ahora veamos, necesitamos traer un concepto importantísimo que sirvió muy bien para entender por qué se sostenían los regímenes. En la época de la Unión Soviética, muchos analistas occidentales economistas más que nada, usaron el criterio de Pareto sobre lo que es efectividad. Un mercado, un país, una nación puede ser efectiva si no se puede cambiar las cosas para que alguien esté mejor sin deteriorar a otro grupo que se encontraría en peor situación. Es decir, si bien puede ser injusta, tomemos el ejemplo la Rumania de Ceausescu, si bien podía ser injusta el reparto, donde esa pequeña oligarquía se llevaba la gran parte, de todas maneras, desde el punto de vista de esta definición de efectividad, era efectivo, porque había alguien que ganaba y alguien que perdía, y no se podía mejorar la situación del que pierde sin empeorar la situación del que ya está ganando. Una situación inefectiva que a la larga produce justamente que se cambie totalmente de un sistema a otro es cuando todos pierden, y un cambio entonces se justifica porque todos ganan. La situación que puede llevar a poner a Rusia en este momento justamente son las sanciones y todo el aislamiento internacional que está sufriendo, porque hay un mercado, ahí vamos a decir las partes del mercado, hay compradores, hay consumidores que quieren consumir de productos de la Unión Europea y de todo el mundo. Y hay productores que quieren producir para vender en todo el mundo, no solamente en China, no solamente recibir el yuan, sino recibir dólares, recibir euros. Esto, entonces, crea una situación que, a la larga, pienso yo, las medidas que toma Putin de aislamiento y de aceptar estar en un bloque totalmente separado, con la única opción de pronto de recibir préstamos de China, para ese mercado
no es una buena opción. Y al final, entonces, iremos viendo cómo quedan pequeños y más pequeños fieles seguidores que de pronto ganan sí con esta situación. Pero al final el mercado decidirá. Fijémonos una cosa sobre los mercados. Creo que los mercados unen más que las naciones, porque los mercados son básicamente acción humana, son individuos humanos que están intercambiando voluntariamente productos. Eso une más que el concepto nación. Aún así, también en estos días vemos algo muy irónico, y es de que Putin ha creado, con su agresividad y su ceguera, ha creado símbolos nacionales en Ucrania que van a perdurar por mucho tiempo. En la imagen, en nuestra retina, ya tenemos al presidente ucraniano como símbolo heroico de una resistencia. Tenemos la bandera de la Unión Europea flameando en esa Plaza de la Libertad. Y tenemos también la imagen de un opresor que con su enorme poderío y su Estado Mayor planifican y monitorean paso a paso cada avance que hacen en el territorio de una manera muy poco aceptable para el resto del mundo. Entonces, Putin ha creado, no solamente, como él decía, que era Ucrania un error de Lenin que había que corregir, lo que ha hecho es justamente donde no había, crear todos los símbolos nacionales de orgullo, y las frases del presidente ucraniano ya recorren el mundo. En la ciencia de la memética, él ha creado un meme, o varios, que simbolizan naciones, así como las grandes pinturas de Goya podían simbolizar también para la historia todos los intereses nacionales. Pero no solamente ha creado eso en esta ironía, ha creado también una Unión Europea unida que antes no lo estaba. Ha creado una Unión Europea que antes venía teniendo contradicciones, había resquebrajamientos, había diferencias notorias en materia de cómo enfocar las cosas, y de pronto Putin viene y unifica a la Unión Europea bajo criterios únicos de una manera rápida que antes no la tenía. Entonces esto es muy paradójico realmente. En pocos días la Unión Europea ha tomado decisiones que le llevaban años. Países como Suecia, que durante 83 años no exportaron armas, en 10 días bastó para que se cambiara la opinión pública. En Finlandia, donde se había mantenido el criterio de neutralidad y de no alineamiento, en cuestión de días ya está sobre la mesa el pertenecer al Pacto Atlántico. Todo eso lo ha logrado Putin en muy poco tiempo. Por eso entonces creo que no vamos a vivir un escenario de dos bloques separados que no tienen relación uno con otro, de dos mercados totalmente separados, porque ya esos mercados están unidos, porque ese 70% de producción privada que hay en Rusia genera aún más y más y más empresas, más mentalidad cercana a la Unión Europea, lo quiera o no lo quiera Putin. Así que creo que soy optimista en ese sentido, aunque no tanto en el corto plazo, donde las fuerzas militares rusas son muy superiores a las ucranianas, y es de esperar que al menos cierta prudencia y cierto sentido de sobrevivencia para los rusos los lleve a buscar una solución que evite un baño de sangre. Las guerras actuales no son en el terreno militar, son muy poco en el terreno militar realmente, y más que nada son en el terreno de la comunicación y de la propaganda. En comunicación, por supuesto, Rusia ha perdido abiertamente, como les digo, al crear estos memes que van a perdurar en la mente de las personas. Entonces, lo único que les queda es la parte militar, y en esa
en la guerra moderna es un espacio muy limitado. Seguimos de cerca esta temática y ha sido un placer estar con ustedes nuevamente. Hoy es domingo acá en Suecia y esperamos, seguimos de cerca las noticias provenientes de Ucrania.